Ahora, El Salvador toma sus propias decisiones. Eso le ha quedado claro a todos. Pero para ser independientes, debemos también tener libertad. De hecho, el primer grito de independencia, como lo conocemos, que lo celebramos cada 5 de noviembre, fue textualmente libertad, libertad. Porque cuando nos referimos a la independencia de un país, esa independencia es sinónimo de libertad. Pero en nuestro país nunca hemos tenido libertad. Nos liberamos únicamente del yugo de la corona española. Pero luego vinieron otros yugos. Las dictaduras, la guerra civil, los gobiernos incompetentes y corruptos. Nunca tuvimos libertad. Ni siquiera de las cosas más básicas, ni siquiera para salir, ni siquiera para conocer nuestro país. Y el mismo pueblo lo puede atestiguar. Si le preguntan al pueblo salvadoreño si se sienten libres hace un año, les dirá que no. Si les preguntan hace 3 años, les dirá que no. Pero si le preguntan incluso que si alguna vez se han sentido independientes en toda su vida, les dirán que no. Pero si le preguntan que si se sienten libres ahora, contundentemente todos les dirán que sí. No me crean. Si no le quieren creer a las encuestas, no les crean. Vayan ustedes mismos y pregúntenles a la gente. Pregúntenles al pueblo salvadoreño, quien ustedes quieran. Contraten una casa encuestadora de su preferencia, extranjera incluso, esto es un país libre. Que le pregunten a los salvadoreños y casi la totalidad de ellos dirán que hoy sí se sienten libres. Por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite. Por ahí escuché que El Salvador antes vivía en libertad y democracia. No sé en qué país vivían, probablemente en el país de las élites. Pero por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite, sino que lo dice el pueblo. Por primera vez tenemos libertad de verdad. A pesar de eso, El Salvador vivió 2 siglos, toda nuestra historia, sin libertad, siguiendo los dictados de gobiernos extranjeros. No fueron suficientes los 300 años de colonia. Luego tuvieron que venir 200 años de dictados de gobiernos extranjeros. Oligarquías que funcionaban como administradoras de fincas. Pero ni siquiera eran unas oligarquías. Eran administradores de la finca. Masacres, dictaduras, guerra civil. Nuestro país ha ofrendado su sangre, ha ofrendado su felicidad y ha ofrendado su futuro por servir a fuerzas externas. Y en luchas y guerras ha estado desde que tenemos memoria. La última guerra fue incluso auspiciada por poderes extranjeros. Una guerra que se peleaba en el mundo entre este y oeste. Una lucha por la hegemonía mundial que no tenía nada que ver con la justicia en El Salvador. El Salvador, sin embargo, fue escogido como un campo de batalla, uno de tantos. Las potencias le llamaron Guerra Fría, pero para nosotros no tuvo nada de fría. De hecho, en ese momento, una de las potencias, Estados Unidos, daba $1 millón diarios para financiar la guerra. $1 millón de los 80, que equivaldrían más o menos como a $10 millones actuales. Diarios. 10 millones el lunes, 10 millones el martes, 10 millones el miércoles, 10 millones el jueves, 10 millones el viernes, y así sucesivamente durante el año y así sucesivamente durante 12 años. Para financiar la guerra, para financiar que nos matáramos entre hermanos. Pero no eran los únicos. No solo era una potencia mundial, eran 2. Y el otro bando también era financiado internacionalmente, también le enviaban armas, también le enviaban dinero y también los entrenaban para matar a los salvadoreños. El FMLN también fue financiado por poderes externos. Su antiimperialismo era realmente un imperialismo. No pueden decir que esa lucha por el comunismo y el socialismo era una lucha del pueblo, de los campesinos. Esa también fue una lucha financiada por los poderes externos, que los entrenaban, les daban armas y dinero, como lo dije hace un rato. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo, lo puso el pueblo salvadoreño.
Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible, o al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez, porque a esa corta edad fueron a matar en lugar de estar jugando y aprendiendo. Como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. ¿No es cierto? Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz, también auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos, y además 1 millón de desplazados, la mayoría a Estados Unidos, en algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo derechos. Todavía al día de hoy seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado, que además nunca debió haber existido. Pero no se firmó ninguna paz, porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo dos celebraciones, la de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda, allá afuera de Catedral Metropolitana. Lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz, que nuestro país iba a mejorar, pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz, de hecho hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan, aunque gracias a Dios ya no la van a vivir.